Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar los 10 mandamientos que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17. Vamos a hacer una introducción a estos 10 mandamientos. Dice allí: y Elohim habló enfáticamente todas estas palabras diciendo: yo soy Yahvé, tu Elohim, te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Primer mandamiento: no tendrás dioses delante de mí. Segundo: no te harás estatua ni imagen semejante de lo que esté encima en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni los servirás, porque yo soy Yahvé, tu Elohim, el Caná, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Tercero: no tomarás el nombre de Yahvé tu Elohim en vano, porque Yahvé no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Cuarto: acuérdate del día del Sabbat para hacerlo santo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Sabbat para Yahvé tu Elohim. No harás labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero, que está dentro de tus ciudades. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé ha bendecido el día del Sabbat y lo ha santificado. Quinto: honra grandemente a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Elohim te da. Sexto: no asesinarás. Séptimo: no adulterarás. Octavo: no robarás. Noveno: no declararás falso testimonio contra tu prójimo. Y décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su criada, ni su buey ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a ver en esta introducción 12 puntos. Primero, un cuadro sobre los 10 mandamientos. El primero: no tendrás dioses ajenos, que nos habla del monoteísmo, hay un solo Dios. El segundo: no te harás imagen, nos habla de la adoración, cómo hemos de adorar a nuestro Dios. El tercero: no tomarás el nombre de Dios en vano, que nos habla de la reverencia que hemos de tener hacia Dios. Y el cuarto: acuérdate del día de reposo. El sábado nos habla del tiempo, un tiempo que hemos de apartar para nuestro Dios. Esos son los 4 primeros mandamientos, que, si os fijáis en el cuadro, pertenecen a los mandamientos que tienen que ver con Dios. Y los 6 mandamientos a continuación tienen que ver con el hombre. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Tiene que ver con la familia, con el orden establecido por Dios en el matrimonio, en la familia, con la autoridad que tienen los padres sobre los hijos. Sexto: no asesinarás. Tiene que ver con la vida. Séptimo: no adulterarás. Otra vez tiene que ver con la familia, con la pureza de la familia en este caso. Lo importante que es la familia. Octavo: no robarás. Tiene que ver con la propiedad privada. Noveno: no darás falso testimonio. Tiene que ver con las palabras. Y décimo: no codiciarás. Tiene que ver con los pensamientos y con los sentimientos, con el hecho de que tenemos que tener contentamiento con lo que tenemos. Así que lo importante aquí, que luego explicaremos, es que está dividido en 2 partes. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios
y los 6 siguientes tienen que ver con los seres humanos. Los 4 primeros con la relación que tenemos con Dios y los 4 siguientes con la relación, con los deberes que tenemos para con nuestros semejantes. Número 2. El contexto. Ahí veis un mapa. Ahí está la península del Sinaí, que tiene forma de triángulo. A la izquierda tenemos Egipto, a la derecha Arabia, hacia el norte, hacia el noreste está Israel, hacia el norte tenemos el mar Mediterráneo, hacia el sur el océano Índico, en concreto el mar Rojo, que veis ahí que tiene 2 golfos. El de la derecha es el Golfo de Aqaba y el Golfo de la izquierda es el famoso Golfo de Suez, famoso por el Canal de Suez, que une el océano Índico con el mar Mediterráneo. Bien, y ahí abajo, en la punta de la península de Sinaí, tenemos el monte Sinaí. El pueblo de Israel había estado durante 400 años en Egipto como esclavos. Dios los saqueó de allí capitaneados por Moisés. Lo normal entre las comunicaciones entre Egipto e Israel era que fueran por la costa del mar Mediterráneo. ¿Os acordáis cuando José, María y el niño Jesús descendieron de Israel a Egipto? Tardaron pocos días en llegar. Fueron a lo largo de toda la costa del Mediterráneo. Pues el pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Y finalmente entraron en Canaán, la tierra prometida. Pues al principio de esos 40 años de bagaje, de peregrinaje, en el monte Sinaí, Dios les dio los 10 mandamientos, escritos con su propio dedo, sobre la piedra, sobre 2 tablas de piedra. Estas 2 tablas de piedra, Moisés las rompió. Y no es que tropezara y se le cayeran y rompieran, sino que las rompió cuando al bajar del monte Sinaí se encontró con que el pueblo había hecho un becerro de oro para adorar a Dios, lo cual iba en contra del 2.º mandamiento. Posteriormente, Moisés escribió otras 2 tablas de piedra, esta vez ya las escribió él, que son las que iban dentro del arca del pacto. Número 3. El nombre de los 10 mandamientos. En la Biblia no pone 10 mandamientos, pone 10 palabras. En hebreo se pone 10 palabras. Lo conocían como las 10 palabras, no los 10 mandamientos. Y así se tradujo al griego por decálogo. Deca significa 10 y logos, palabra. 10 palabras, el decálogo. Número 4. La Biblia repite los 10 mandamientos 2 veces. En primer lugar aquí, en el libro de Éxodo que hemos leído, donde Dios pronuncia esos 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y la segunda vez que figuran en la Biblia es en Deuteronomio capítulo 5, versículos 6 al 21, donde Moisés repite esos 2 mandamientos al pueblo antes de entrar, atravesando el río Jordán, en la tierra prometida, después de 40 años de peregrinaje. Número 5. El Nuevo Testamento confirma y repite todos los 10 mandamientos excepto uno. ¿Cuál es? El del sábado. Nosotros no tenemos que guardar el sábado, sin embargo, los otros 9 sí que están vigentes. 6. Toda la ley del Antiguo Testamento no es más que una explicación
y aplicación de los 10 mandamientos. Por tanto, toda la ley del Antiguo Testamento, los judíos relacionaban 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, se resumen en los 10 mandamientos. Y el Señor a su vez resume esos 2 mandamientos en tan solo 2. Tan solo 2. Mateo 22, 37 al 40. Dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y añade: de estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. Fijaos, 2 mandamientos que hablan sobre el amor resumen toda la ley del Antiguo Testamento. Porque la motivación principal para obedecer los 10 mandamientos no debe ser el castigo, sino el amor a Dios. En Marcos 12:30 añade: y con todas tus fuerzas. Amar a Dios con todas las fuerzas también. Pero el uso de varios términos, corazón, alma, mente, fuerzas, no pretende llamar la atención sobre cada uno de ellos, sino subrayar la integridad del amor que Dios quiere. A Dios hay que amarlo con todo el ser, íntegramente, por encima de todas las cosas. El segundo mandamiento era: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento contiene 2 diferentes palabras, con 2 diferentes palabras, la misma idea de la llamada regla de oro. Es decir, propone a los creyentes medir su amor hacia los otros según lo que desearían para sí mismos. Esa es la regla de oro, que está mencionada en Mateo 7:12. Así que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedles vosotros, porque esta es la ley y los profetas. La segunda parte de la ley, del 5º al 10º mandamiento, la segunda tabla de la ley se resume en esta regla de oro. Porque esta es la ley y los profetas. Número 7. Orden de los mandamientos. Ya lo mencionamos cuando vimos la tabla. La primera lección que podemos aprender la encontramos en el orden de los mandamientos. Primero se citan los deberes hacia Dios. Ya lo vimos. En los 4 primeros mandamientos se refiere a los deberes hacia Dios. Y los 6 siguientes, a continuación, los deberes hacia los hombres. Los primeros se refieren a los deberes hacia Dios y los otros se refieren a nuestros deberes para con nuestros semejantes. Primero la relación vertical con Dios y después la relación horizontal con los hombres. ¿Cuál es entonces la lección que tenemos que aprender? Que Dios debe estar primero que el hombre. Aunque el deber hacia Dios nunca puede estar divorciado del deber hacia los hombres. El primero conduce inevitablemente al segundo. Si el hombre cumple con Dios, cumplirá también con sus semejantes. Y si no está cumpliendo con sus semejantes, es señal y evidencia de que no está cumpliendo con Dios. En este sentido hay un gran paralelismo con la oración del Padre Nuestro. Primero hay que orar a Dios por sus intereses. Orar por Dios y por sus intereses. Y después orar por los nuestros. Fijaos, Padre Nuestro que estás en los cielos, primera petición: santificado sea su nombre. Tu nombre. Su nombre en primer lugar. En segundo lugar, su reino. Venga tu reino.
En tercer lugar, su voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que los tres primeras peticiones del Padre Nuestro, su nombre, su reino y su voluntad, tienen que ver con Dios. Y las siguientes tienen que ver ya con nosotros, con nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En segundo lugar, el perdón. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en tercer lugar, protección. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Así que, primero, siempre tiene que estar Dios. Y nuestro mundo tiene que girar en torno a Dios. Nuestra vida, nuestros intereses, nuestros pensamientos, nuestras emociones tienen que girar en torno a Dios, no en torno al ser humano. Y por desgracia, nuestra tendencia es a ser egocéntricos, hacer que todo gire a nuestro alrededor. Incluso queremos que Dios gire a nuestro alrededor, a nuestros antojos. Y no debe ser así, hermanos. Número 8. Jesucristo vino a cumplir la ley. Mateo 5, 17 al 19. No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas, dice el Señor. No vine a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pesará una jota ni un trazo de la letra de la ley hasta que todo se cumpla. Por tanto, cualquiera que suprima un solo de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él es el cumplimiento de la ley. Toda la ley, el aspecto ceremonial, regulatorio de la ley de Dios del Antiguo Testamento, se cumplió en Jesucristo. De ahí que el aspecto ceremonial, el aspecto regulatorio de la ley, sí fue abrogado por Cristo, porque Él la cumplió. Ya no es necesario volver a hacer más sacrificios. Lo que sigue vigente es el aspecto revelatorio del Antiguo Testamento, por el cual conocemos el carácter de Dios. Número 9. Jesucristo cumplió la ley, pero los escribas y fariseos, los maestros de la ley, los maestros religiosos de Israel, no cumplían la ley. Aparentemente sí, pero el Señor dijo que no. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, no seréis salvos, como tampoco ellos son salvos. Ellos cumplían la ley externamente, pero su corazón no se correspondía. Y Dios mira al corazón y a Dios le importa el corazón en primer lugar. Número 10. Jesucristo reinterpretó y profundizó en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos reinterpretados por Cristo llegan hasta el corazón mismo, es decir, los pensamientos, los sentimientos y las intenciones. Vamos a ver tan solo 2 ejemplos. Mateo 5, 21 y 22, que habla sobre el asesinato, dice el Señor, oísteis que fue dicho a los antiguos, no asesinarás, y cualquiera que asesine quedará expuesto al juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio, y cualquiera que diga a su hermano raca, es decir, imbécil, quedará expuesto ante el Sanedrín. Y cualquiera que diga moré, es decir, maldito, quedará expuesto a la gehenna de fuego. Otro ejemplo.
sobre no adulterarás. Mateo 5, 27 y 28. Dice el Señor: oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ojo, no dice que no se puede mirar a una mujer casada y apreciar su belleza, creada por Dios. Lo que dice es que no se puede mirar a una mujer casada y desearla para uno mismo, porque está casada. El que así hace, ya adulteró con ella en su corazón. Número 11. Propósito de los 10 mandamientos y de la ley en general. Lo primero que tenemos que decir es que los 10 mandamientos no sirven para salvarnos. No sirven. Este es el error más común respecto de los 10 mandamientos. El mundo religioso está lleno de personas que creen que se pueden salvar guardando estos 10 mandamientos y otros mandamientos. La Biblia, sin embargo, afirma lo contrario. Dice en Romanos 3:20: por las obras de la ley, ninguna carne será declarada justa delante de él, porque mediante la ley viene el conocimiento pleno del pecado. Por la ley viene el conocimiento del pecado. Pero por cumplir la ley nadie será justificado, porque nadie la cumple. Este sí que es el propósito de la ley, el conocimiento pleno del pecado. Que conozcamos el pecado. La ley nos muestra el pecado. Nos declara pecadores y nos acusa como pecadores. Y nos aplica la condena del pecado. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y a continuación en Romanos 6:23 dice, y la paga del pecado es muerte. Ahí está la ley. Y en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe en Cristo Jesús. También nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley, dice Pablo, ninguna carne será declarada justa. Así que nadie puede salvarse, hermanos, por las propias obras, por la justicia personal, por la sencilla razón de que la ley exige obediencia perfecta y completa. Dice en Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito todo, no algunos, sino todos, todo el que no permanece en todas, no algunas, sino en todas las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley para hacerlas. Para que alguien pudiera salvarse guardando los mandamientos, tendría que guardar todos y cada uno de los mandamientos de la ley, punto por punto. Dice Santiago 2:10, cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, es hecho culpable de todos. Así que la ley no fue dada para salvarnos, sino para convencernos de nuestros pecados y para mostrarnos nuestra necesidad de Cristo. Gálatas 3:24 concluye, de manera que la ley ha sido nuestro tutor o nuestro ayo hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Y una vez que llegó la fe,
ya no estamos bajo el tutor. La figura del tutor o del ayo, muy común en los tiempos de los romanos, normalmente era un esclavo que se encargaba de la educación y la crianza de los niños. Era el que los llevaba al colegio, mientras eran pequeños. Pero cuando el niño crecía y se hacía un hombre, ya no necesitaba el ayo, el tutor. Lo mismo sucede con la ley y la fe. La ley nos declara culpables, nos declara pecadores, nos condena, pero en la fe, por la fe en Cristo Jesús, hallamos la salvación. De manera que la ley ha sido nuestro ayo hasta Cristo, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Y una vez que llegó la fe en Cristo, una vez que llegó Cristo, ya no estamos bajo tutor. Y número 12 de nuestra introducción. Principios básicos para interpretar los 10 mandamientos. Tan solo alguno. Cada uno de los 10 mandamientos trata con un grupo de pecados, con un sector de los pecados. En segundo lugar, no debemos fijarnos solo en la letra de la ley, sino en el espíritu de la ley. No solo en el aspecto externo de su cumplimiento, sino sobre todo en el aspecto interno. Acordaos como el Señor os decía, habéis oído, se os ha enseñado de esta manera, pero yo os digo, y los llevaba al corazón, a los pensamientos, a las intenciones, a los sentimientos, al corazón, al aspecto interno del mandamiento. 3. No solo son simplemente prohibiciones. Sobre todo hay que centrarse en el lado positivo del mandamiento. Dice no matarás, sí, pero tenemos que velar por la vida, por la dignidad de la vida. Así que no nos fijemos en el lado negativo del mandamiento, sino en el aspecto positivo, en la otra parte. En cuarto lugar, los mandamientos son manifestaciones prácticas del amor, el cual, con la ley del amor, cumplirá también todos estos mandamientos. El que ama a Dios cumple los mandamientos referentes a Dios, y el que ama al prójimo cumple todos los mandamientos referentes al prójimo. Así que amad a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas. Bien, dejamos la introducción y pasamos al texto. Los versículos 1 y 2 constituyen un prólogo de los 10 mandamientos. Dice, y Elohim habló enfáticamente todas estas palabras diciendo, yo soy Yahvé, tu Elohim, te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Elohim habló enfáticamente todas estas cosas diciendo, los 10 mandamientos son palabras pronunciadas directamente por Dios, sin la mediación de Moisés. Incluso Dios mismo escribió con su dedo sobre las tablas de piedra de la ley. Dice que Elohim habló enfáticamente, es decir, en un tono alto y fuerte, porque estaba hablando a criaturas pecadoras, como tú y como yo, y quería enfatizar la seriedad y la gravedad de transgredir estos mandamientos. Así que les habló enfáticamente, porque eran criaturas pecadoras, duras de cerviz, duras de corazón, muchas veces como nosotros. Dice en el versículo 2, yo soy Yahvé, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos.
Los principales nombres simples de Dios son tres. En primer lugar, Yahvé. Es el tetragramaton, que se compone de una Y, de una H, de una V o W y de otra vez una H. Tetragramaton se llama. Yahvé significa salvador y protector. Elohim significa creador y sustentador. Elohim ya está en el primer versículo de la Biblia, en Génesis 1:1, donde dice: en el principio creó Elohim, que muchas veces en algunas Biblias traducen Dios, pero realmente es Elohim. Creó Elohim los cielos y la tierra, destacando al Dios creador y sustentador. Así que Yahvé resalta al Dios que es salvador, Elohim al Dios creador. Pero Yahvé es no solo salvador, sino también protector. Él nos salva, pero luego nos protege. No nos deja, sino que nos protege. Salvador y protector. Elohim es el Dios creador y sustentador. Él no solo crea, sino que luego sustenta su creación. Y el otro nombre simple de Dios es Adonai, que significa Señor. Este sí que se puede traducir por Señor. Soberano absoluto del universo. Él es el Señor. Así que Yahvé, Salvador, Elohim, Creador, y Adonai, Señor. Por tanto, aquí les va a dar los 10 mandamientos Yahvé, es decir, su Salvador y Protector, y su Elohim, es decir, su Creador y su sustentador. Por tanto, debe ser obedecido por su pueblo, sí, pero con un sentimiento de amor y no de temor. Bien, comenzamos con los 10 mandamientos y vamos a, como es una introducción, vamos a mirarlos nada más por encima, pero vamos a verlos un poco. Dice el primero, versículo 3, no tendrás dioses delante de mí. No tendrás dioses con minúscula, delante de mí. El primer mandamiento prohíbe adorar a otros dioses, porque no existen otros dioses. Y en positivo implica el reconocimiento y la adoración del Dios verdadero. Aquí podríamos sacar una aplicación fácil, que es que no es necesario adorar a otros dioses para infringir el primer mandamiento. Cuando algo en nuestra vida ocupa el lugar más importante, el centro de nuestra vida, que es el lugar que debe de ocupar Dios, estamos transgrediendo el primer mandamiento, porque estamos poniendo dioses ajenos en el lugar del Dios verdadero, sea el dinero, sea una persona, seamos nosotros mismos, lo que sea. Dios debe estar siempre al centro, en el centro de todo. Nuestra vida debe ser una vida teocéntrica, girando en torno a Dios, y no egocéntrica, egoísta. Así que si ponemos el dinero por delante de Dios, si ponemos a cualquier persona por delante de Dios, si ponemos cualquier vicio por delante de Dios, o lo que sea, estamos transgrediendo ya el primer mandamiento de Dios. Segundo mandamiento, versículos 4 al 6. No te harás estatua, ni imagen semejante de lo que está encima en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni los servirás. Porque yo soy Yahvé, Salvador, Protector, y Elohim, Creador y Sustentador, el Caná. Y el Caná significa Dios celoso. El Caná ya es un nombre compuesto. Se compone de él, Dios, y de Caná, celoso. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos.
El primer mandamiento era no adorar a otros dioses. El segundo tiene que ver con la forma en que adoramos al Dios verdadero. El primero, no debemos de adorar a otros dioses. Y el segundo tiene que ver con cómo adoramos a nuestro Dios. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra y las rompió, no solo fue porque el pueblo estuviera adorando a otros dioses, sino porque se habían hecho un becerro de oro para adorar a Yahvé Elohim, al Dios verdadero, bajo la representación de una figura, de una estatua. Dios es espíritu, hermanos, y en espíritu y verdad es necesario que le adoremos. A Dios nadie le vio jamás ni le veremos nunca. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, al hacerse hombre, Él nos lo dio a conocer, Él nos lo reveló. A Jesucristo es a quien veremos por la eternidad, pero gloria a Dios, quien dijo Él, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque son uno en sustancia. Por tanto, no debemos de utilizar ningún tipo de imagen que nos ayude a orar, que nos ayude a adorar a Dios, como por ejemplo hacen los católicos. Tercer mandamiento, versículo 7. No tomarás el nombre de Yahvé tu Elohim en vano, porque Yahvé no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. En el mundo antiguo, el nombre representaba a la persona. Por tanto, deshonrar el nombre de Dios era deshonrar a Dios mismo. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Pues es usarlo irreverentemente, es usarlo vanamente, es usarlo frívolamente, es usarlo blasfemamente o es usarlo falsamente. 6 ejemplos de esto. Jurar, en primer lugar, jurar por Dios falsamente para engañar a alguien. Te juro por Dios que es verdad lo que te estoy diciendo, cuando es mentira. Dios no prohíbe los juramentos legales o solemnes, pero sí prohíbe los juramentos falsos, los juramentos mentirosos. Segundo ejemplo, blasfemar. La frase popular que se oye en ciertos ambientes, parece que no saben decir varias frases seguidas sin mencionarla. Me cago en tal. Eso es blasfemar el nombre de Dios. Tercer ejemplo, los falsos maestros. El uso del nombre de Dios y de su palabra por los falsos maestros dentro de la Iglesia cristiana enseñando falsas doctrinas. Eso también es pecar. Enriquecimiento. Usar el nombre de Dios para enriquecerse, como hacen los falsos maestros de la teología de la prosperidad. Usan el nombre de Dios para enriquecerse ellos. Eso también es usar el nombre de Dios en vano. Cuando afirmamos, cuidado que aquí ya nos estamos acercando, ya es más sutil, cuando afirmamos Dios me habló, Dios me dijo, Dios me reveló, porque Dios solo habla por la Biblia, por su palabra, solo dice en la Biblia, solo revela en la Biblia. Solo habla en la Biblia. Pero a ti y a todo el mundo. No habla de otra manera. Así que no digamos Dios me dijo, Dios me habló. Dios dice en su palabra. Dios dice en su palabra. No te lo dice a ti. Tú te aplicas a ti lo que Dios dice. El sexto ejemplo. Cuando usamos la palabra de Dios, cuando usamos el nombre de Dios y su palabra, o el nombre de Jesús, como una fórmula mágica.
Cuando decimos en el nombre de Jesús, vete, demonio, o lo que sea, como si el mero hecho de pronunciar el nombre tuviera un poder mágico, un poder efectivo en sí mismo, como un amuleto. Así que cuidado, que es tan fácil caer en usar el nombre de Dios en vano. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 5, 33 al 37, Jesús dijo: Oísteis además que fue dicho por los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis, de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni hacia Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No es que sea pecado jurar, pero el Señor dice, no juréis. Nos recomienda no jurar. Ni por tu cabeza jures, pues no sabes hacer blanco o negro un solo cabello. Y termina el versículo 37 diciendo, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más que esto procede del maligno. Santiago 5:12 nos dice, ante todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis bajo acusación. Para el creyente, en nuestra era actual de la Iglesia, jurar no es necesario. No tiene sentido, porque el creyente ha de decir siempre la verdad, en todas las ocasiones. Por tanto, que tu sí sea sí y tu no sea no, y ya está. Es lo mejor. Ya vimos el tercer mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento, versículos 8 al 11. Acuérdate del día del Sabbat, del sábado, para hacerlo santo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Sabbat para Yahvé tu Elohim. No harás labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó al séptimo día. Por tanto, Yahvé ha bendecido el día del Sabbat, el sábado, y lo ha santificado. El día de reposo. Acuérdate del día del reposo, dando a entender que ya era conocido desde antes, conocido y reconocido como el día sagrado de descanso. El día de reposo fue instituido en Génesis 2, versículos 2 y 3, donde dice que en el séptimo día Elohim completó su obra que había hecho, y en el día séptimo reposó de toda la obra que había hecho. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, lo apartó para él, porque en él reposó Elohim de toda su labor de rehacer lo que había creado. Después de la revelación en el Sinaí, el día de reposo también llegó a ser memorial, señal del pacto que Dios hizo con Israel. Ahora, hay un contraste entre el sábado del Antiguo Testamento y el domingo que nosotros reservamos hoy como santo para el Señor. El sábado fue un día especial de Dios para los judíos bajo el Antiguo Pacto. El domingo es el día especial del Señor para la Iglesia bajo el Nuevo Pacto. El día de reposo
simboliza la salvación por obras, 6 días de trabajo, luego descanso. El día del Señor simboliza la salvación por gracia. Primero descanso y luego siguen las obras. El sábado, los sacrificios, las leyes dietéticas, el sacerdocio y los servicios del tabernáculo, que fueron todos descartados por Cristo. El aspecto regulatorio, ceremonial del Antiguo Testamento fue abrogado, descartado, cumplido por Cristo. La ley tenía 2 aspectos, como ya dijimos, el regulatorio y el revelatorio. El aspecto regulatorio, con sus ceremonias, sus sacrificios, sus símbolos, incluido el sábado, fue cumplido todo por Cristo y derogado, anulado para los cristianos. Pero el aspecto revelatorio, por el que Dios se revela a sí mismo, revela su carácter, sigue en vigor. Por eso el Antiguo Testamento tiene para los cristianos tanto valor. Es palabra de Dios tanto como el Nuevo Testamento. Quinto mandamiento, versículo 12. Honra grandemente a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé, tu Elohim, te da. Con el quinto mandamiento empieza la parte del decálogo que trata de las cuestiones éticas, de la relación del hombre con el hombre. Como explicamos antes. Respetar y honrar al padre y a la madre prepara a la persona para respetar a la sociedad, a sus semejantes, a las autoridades y para honrar también a Dios. Es una preparación. La iglesia local es mayormente un conjunto de familias. Y una comunidad local, una ciudad, una sociedad, también es un conjunto de familias un poco más grande. Así que el orden dentro de la familia, donde se respeta a los padres y a su autoridad, y donde los padres ejercen la autoridad, una autoridad que debe ser ejemplar y sabia, constituye la base para una iglesia sólida y la base para una sociedad también sólida. Una iglesia y una sociedad que se precie velarán por la estabilidad de la familia, tal como Dios la diseñó. Y cuidado porque en nuestra sociedad actual parece que hay tendencias y presiones para desintegrar a la familia tal como Dios la creó. Sexto mandamiento, versículo 13. No asesinarás. Pues bien, lo que prohíbe este mandamiento es el asesinato, es decir, quitar la vida al prójimo de forma ilegal. Jesús en el Sermón del Monte lo interpretará en un sentido mucho más radical. Él modificó el concepto del asesinato como acto físico para asociarlo con una intención del corazón. Según él, el asesinato comienza, en realidad, cuando una persona pierde el respeto por otro ser humano. Dijo en Mateo 5, 21 y 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no asesinarás, y cualquiera que asesine quedará expuesto al juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio, y cualquiera que diga a su hermano raca, es un insulto, imbécil, quedará expuesto ante el Sanedrín. Y cualquiera que diga moré, es un mal deseo, maldito, quedará expuesto a la gehenna de fuego. Nuestras leyes solo pueden juzgar los hechos. Pero aquí Jesús está hablando de pensamientos, de sentimientos, de palabras, de intenciones, porque nuestro Dios sí que conoce el corazón, y Dios juzga según el corazón, y no solo por los hechos. Primera de Juan 3:15 nos dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El mandamiento, no matarás o no asesinarás, nos enseña a respetar la vida.
Vayámonos al lado positivo. A respetar la vida humana en todos sus ámbitos. Por ejemplo, el aborto. Por ejemplo, la eutanasia. Pero también cuando se priva a alguien de llevar una buena vida, aunque no se le mate el cuerpo. Cuando se priva a alguien de llevar una vida saludable y normal. Una vida digna. El séptimo mandamiento está en el versículo 14. No adulterarás. El matrimonio, volvemos otra vez a la familia, porque es importante, fundamental, la base de la Iglesia y de la sociedad de la familia. El matrimonio, según Dios lo instituyó, hace del marido y de la mujer una sola carne. Dice en Génesis 2:24, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. De manera que ahí, en el matrimonio, se produce una unión sagrada, primeramente ante Dios, indisoluble, hasta la muerte de uno de los dos. Ahora, ¿qué dice Jesucristo sobre el adulterio? El Señor ratifica el mandamiento contra el adulterio, pero además lo reinterpreta haciéndolo llegar hasta el corazón. Bien, fijaos en Mateo 5:27 al 30. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque más te conviene que se pierda uno de tus miembros y que todo tu cuerpo sea echado en la gehenna, en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo se vaya a la gehenna. Todos los pecados, hermanos, tienen su origen ¿dónde? En el corazón del hombre. Nuestras leyes juzgan el delito una vez que éste se produce, pero Dios, que ve el corazón, juzga el pecado desde el mismo momento en que surge en nuestro interior, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. Octavo mandamiento, versículo 15, no robarás. Ese tiene que ver con el derecho a la propiedad privada. Es un importante principio para la estabilidad de la sociedad, la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada. Cualquier adquisición deshonesta de los bienes de otra persona perturba enormemente a este mandamiento. Noveno mandamiento, versículo 16. No declararás testimonio falso contra tu prójimo. El falso testimonio tiene dos ámbitos, el ámbito público y el privado. No debemos hacer una declaración falsa ante las autoridades en un juicio, por ejemplo, ni debemos calumniar a nadie en nuestra relación social. Ni en el ámbito público ni en el ámbito privado debemos de dar un falso testimonio de nadie, sobre nadie. Y por último, el 10º mandamiento, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso es el 10º mandamiento. El estado nos habla del estado interior del hombre, de sus pensamientos, de sus deseos, que no están escondidos para Dios y están bajo su ley. Hebreos 4:13 nos dice, no hay criatura escondida en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No podemos escondernos de ninguna manera de nuestro Dios. Los 9 mandamientos anteriores básicamente se refieren a acciones, pero este tiene que ver con pensamientos y sentimientos, con deseos. El pecado se origina en los malos deseos.
La codicia produce maldad y está claramente en la raíz de los 5 pecados anteriores. Y posiblemente está en la raíz de todos los 10 mandamientos, de todos los pecados que van contra los 10 mandamientos. Por tanto, aunque no haya manera de castigar la codicia ante ningún tribunal, está prohibida en las Escrituras y es un crimen del corazón. Como Jesús nos explica en Mateo 5, 17 al 48, el cumplimiento externo de los mandamientos es insuficiente. El ser interno debe ser modelado por los 10 mandamientos. Si no, estaríamos en el mismo error de los escribas y fariseos, que creían que por el mero hecho de ser descendientes físicos de Abraham y por cumplir externamente los mandamientos ya agradaban a Dios. Y Jesús tiene que decirle hasta 8 veces en Mateo 23, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas». En Romanos 13, versículos 8 al 10, para terminar, nos dice: «No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Porque no adulterarás, no asesinarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta declaración: amarás a tu prójimo como a ti mismo». El amor, concluye el versículo 10, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, de toda la ley, es el amor. Amén.